Vamos a abrir nuevamente la palabra del Señor en este capítulo 27 de Mateo. La razón por la que nos hemos liado esta mañana un poco ha sido porque normalmente los hermanos que dirigen suelen leer algún salmo. Entonces yo pensaba que nuestro hermano lo iba a hacer. Entonces había pensado en leer también el Salmo 22, así que tendremos que estar mirándolo porque vamos a hablar mucho de ello. ¿Qué es lo que vamos a meditar esta mañana? ¿Qué es lo que hemos venido a hacer aquí? Como iglesia, hoy, el último domingo de cada mes, vamos a tomar parte en la Santa Cena del Señor. Pero ¿qué es lo que realmente representa el sacrificio que hizo Cristo para ti? Y ponemos nuestros ojos allí en el versículo 46. Dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios abandona a Dios. ¿Quién puede realmente entender esto? Cuando meditamos más profundamente de lo habitual en la muerte del Señor y esa acción, lo que la Biblia nos enseña es que el Señor tuvo que humillarse a sí mismo por nosotros. Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando leemos los escritos, incluso de los padres de la Iglesia, algunos de ellos incluso se atreve a declarar que una de las razones por las que el mismo Satanás se rebeló contra Dios fue el saber que Dios mismo se humillaría tanto que se haría hombre. Dios es un espíritu infinito en su ser, eterno, gloria, bienaventuranza, perfección, todo suficiente, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sabiduría, santidad, justicia, misericordioso, lleno de gracia y abundante en bondad y verdad. Qué mejor día que hoy que tratemos y meditemos en lo que es el significado de la muerte del Señor para nosotros. La humillación de Cristo ya había comenzado antes, un poco antes, allí en el huerto de Getsemaní, y había ido creciendo. Y ahora, cuando Jesús dice estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nuestro Redentor está sintiendo la angustia y la carga de nuestros pecados. Él está sintiendo la angustia y la carga de tu pecado. No es de locos. Y aquel que habitaba en el cielo en la perfecta armonía con el Padre, siendo justo, bueno, inocente y sin mancha, tuvo que hacerse hombre y pagar en la cruz por nuestros pecados, porque ninguno de nosotros podíamos pagar esa deuda. No había otra manera. El sacrificio fue el mayor que podía haber y que se podía hacer. A veces, por la rutina que tenemos de leer las Escrituras en nuestras vidas y por lo acostumbrados que estamos al lenguaje bíblico, olvidamos sin querer, de alguna manera, el significado real de este sacrificio. Estoy seguro de que tú que estás aquí puedes recordar muchos pecados que has cometido a lo largo de tu vida. Incluso pecados que solo tú y Dios conocéis. Pecados que si otros supieran, te avergonzaría. El significado de la cruz nos enseña que aquella agonía y dolor que pasó Cristo, tanto espiritual, mayormente, como físicamente, fue en parte por estos pecados que tú has cometido y que ahora mismo están en tu mente. De tal manera que cuando Dios te mira, cristiano,
no ve en ti lo que realmente eres y lo que nuestros actos merecían, porque Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, como dice el Salmo, porque Cristo ya pagó por ellos. Por eso cuando el Padre puso sobre Él todos nuestros pecados, creyente, cristiano, dice que lo hizo pecado. Y por eso momentáneamente en su naturaleza Dios abandonó a su Hijo. Pero la totalidad del Evangelio nos hace mirar hacia adelante. No solo con su humillación, sino que también debemos gozarnos en su exaltación. Cuando vimos hace unas semanas que después de morir Cristo se presentó ante el Padre, y leemos allí en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que Cristo, lo que dicen las Escrituras, es que entró en el cielo, se presentó a sí mismo por ti al Padre y le dijo: Padre, yo he pagado su deuda, tu deuda. Hablando de ti. Aquel quien aparentemente fue rechazado por el cielo y la tierra en un primer momento. Él no era el transgresor, sino que nosotros éramos los transgresores. En nuestro texto dice que hubo una gran oscuridad. La oscuridad también es una señal de juicio. La teología judía sostenía que el mérito de los justos sostenía al mundo. Así que cuando un hombre especialmente bueno moría, la oscuridad seguiría. Eso es lo que pensaban. La oscuridad fue la 9ª plaga antes del juicio total sobre Egipto y Faraón, de la 10ª plaga con el ángel de la muerte. He leído muchos días sobre el significado y las implicaciones de esta frase: Dios abandonó a Dios. Es interesante ver lo que muchos teólogos dicen, pero realmente nuestras mentes no pueden llegar a comprender el dolor espiritual que tuvo que pasar el Señor Jesús. Este dolor espiritual fue indescriptible para nosotros, evidentemente, y fue mucho mayor su dolor espiritual que el dolor físico, que también fue grande, y quizás podemos entender algo mejor. Hace un tiempo descubrí un artículo que hicieron unos médicos forenses sobre cuál fue el dolor que Cristo tuvo que pasar desde que fue apresado hasta que murió. Y entre los muchos dolores físicos que vemos, que dicen allí, que sabemos que nuestro Señor tuvo que pasar cuando le atravesaron con los clavos, las manos y los pies, cuando le azotaron, cuando le escupieron, cuando le dieron infinidad de puñetazos. El que más me llamó la atención que comentaron estos hombres fue que ellos dijeron que realmente lo que acabó realmente con la muerte de Cristo fue que el corazón de nuestro Salvador se rasgó hasta que se rompió. Eso es lo que el Señor tuvo que hacer por cada uno de nosotros. Tuvo que venir, tuvo que dar su vida para pagar la deuda que ninguno de nosotros podía pagar. Y eso es lo que hacemos aquí esta mañana. Cuando venimos a la mesa, venimos recordándole a Él, a este sacrificio. Lo primero que vemos en el texto, el primer punto, es la humillación de Cristo. Lo que vemos claramente es que Jesús estaba soportando sobre sí el juicio del Dios Padre sobre el pecado, cuando Él pronuncia estas palabras de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero evidentemente aquí en nuestro texto solo tenemos estas palabras, pero estas no fueron las únicas palabras que el Señor hizo, porque cuando vemos allí en Lucas y Juan, sí vemos que el Señor dijo otras palabras, así que no debemos pensar en ningún momento que el Señor Jesús murió abandonado, porque no fue así. Cuando Cristo pronuncia estas palabras de la profecía en el Salmo 22, que puedes verlo allí perfectamente, sino lo que vemos era que su angustia era verdadera. Había sido echado fuera del Padre a la oscuridad de afuera.
separado del Padre, con quien tuvo perfecta armonía en la pasada eternidad. Dios en la pasada eternidad estaba completo en sí mismo, en sus tres personas. No fue como algunos piensan de que estaba aburrido y entonces nos creó a nosotros. No fue así. Él estaba satisfecho en sí mismo. Sentía plena satisfacción en sí mismo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, cristianos? Eso significa que porque Él fue rechazado, tú fuiste aceptado y reconciliado con Dios. Jesús clama así, porque ahora en este momento, más que nunca, Él ve y es consciente de la distancia infinita que se crea entre Él con su Padre, al llevar nuestro pecado sobre Él. Fue hecho pecado, molido, como dice en Isaías, por nuestras transgresiones. Y recordamos en el original molido, sí, exactamente lo que significa es que fue aplastado por nuestras rebeliones. Cristo fue aplastado por cada uno de tus pecados. Aún así, el Padre no abandonó completamente a su Hijo. El Padre seguía amando a su Hijo. Pero el Padre no olvidó el plan que había sido decretado allí en la pasada eternidad. Cristo fue abandonado momentáneamente por su Padre porque el Padre debía abandonar el pecado. Y ahora el pecado de todos nosotros, en este momento, estaba sobre los hombros de Cristo. Cuando David escribe este Salmo 22 con la inspiración del Espíritu Santo, este salmo empieza con lamentación de los versículos del 1 al 21. Pero después el salmo hace un cambio rotundo de dirección y acaba dando la gloria a Dios a través del versículo 22 al 31. Así que la primera parte del salmo refleja el estado de humillación de Cristo, mientras la segunda refleja su estado de exaltación. David no pasó en su vida por algo parecido, no pasó por una crucifixión, ni por los detalles que se nos da allí en el Salmo. Y claramente podemos apreciar la inspiración del Espíritu Santo, y el Salmo relata exactamente los acontecimientos de la cruz. Fíjate que este Salmo describe extremidades dislocadas, corazón fallando, sed terrible, manos y pies atravesados, incluso el sorteo de sus ropas. El Salmo 22, de los versículos 14 al 18. Mientras Mateo permanece muy cerca al relato de Marcos de la muerte de Jesús, Lucas y Juan, los otros dos evangelios nos dan algunos detalles que se omiten en Mateo y Marcos, y viceversa. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las únicas palabras que Mateo y Marcos reflejan de la muerte de Jesús. Ahora, sin embargo, como hemos dicho, debemos mirar al cielo, al cuadro desde su totalidad y no quedarnos solo con esa imagen, porque así no puede parecer que Cristo murió abandonado cuando no fue así. Cristo murió sufriendo hasta lo último, hasta la última gota de dolor. Pero no murió en angustia, sino que murió en confianza en su Padre. Por eso Él le dice allí, cuando vamos a Lucas o Juan, tenemos su palabra que dice: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No murió abandonado. Ahora, lo que vemos también en este salmo y en lo que es la muerte del Señor Jesús, y pasamos ahora a ver la exaltación de Cristo. Lucas y Juan, como hemos dicho, le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y después murió. Lucas 23, 46. La razón evidente es porque Jesús no murió con el sentimiento de haber sido abandonado totalmente por el Padre, sino que Él confiaba en el Padre. Juan 19:30, consumado es. La palabra en el original tiene dos significados. El primero es pagado y el segundo es completamente pagado, se podría decir. Aquí también estas palabras se reflejan a la obra que Cristo había venido a hacer al mundo, que fue la obra de pagar totalmente la deuda de nuestros pecados. Porque su pueblo, sin esta obra, no habría manera
de que nosotros nos hubiéramos reconciliado con Dios. No había otra manera. La historia del Evangelio nos describe 3 horas de vergüenza seguidas de minutos de gloria que redefinieron a toda la vida humana. Pero quizá tú eres uno de estos, de que por la gracia de Dios has venido a la iglesia en esta mañana y te estás preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Qué tiene que ver este texto? ¿Qué tiene que ver la muerte de Cristo con mi vida? Es que da igual que quiera que seamos. Todas las vidas humanas tendrán que tener una posición más tarde o más temprano en cuanto a esta muerte de Cristo, en cuanto a este sacrificio perfecto. Dentro de este acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo, es el más importante de todos los tiempos. Se nos cuentan otros detalles y relatos que llevan mucha enseñanza. Y quiero que pongáis por un momento, porque es como si la historia de la muerte del Señor es la historia principal, pero luego vemos como pequeños círculos, pequeñas historias o pequeños relatos que acontecen en la resurrección, en la muerte de Cristo, que también nos tienen que dar mucha enseñanza. Fijaos que en el primer versículo tenemos a este Simón de Cirene, quien le cogieron para llevar la cruz. Los otros evangelios no nos dicen mucho, pero nos dan más detalles de lo que pasó con este hombre. Y nos dice que este hombre más o menos venía del campo y cuando estaba volviendo a su casa, él tuvo que atravesar por el medio de la crucifixión. Ni siquiera pensaba de haber ido allí a ver la crucifixión. Seguramente habría oído de Jesús, pero no sabía exactamente quién era el crucificado. Pasaba por allí y de repente con mucha violencia desde el original. De hecho, el verbo que usa es el mismo verbo que usa para decir que los soldados cogieron a Cristo, o sea, con mucha violencia, le cogieron y le obligaron a llevar la cruz de Cristo. Y fijaos que él iba tranquilo. Y su corazón tuvo que ponerse a 1000 pulsaciones cuando pasó a ver en primera fila el ambiente de la crucifixión. Imaginaos este hombre, Simón de Cirene, caminando por allí y de repente que le cogieron y le pusieron allí con violencia a llevar la muerte, a llevar la cruz de Cristo, al escuchar los insultos hacia Cristo, el sonido del látigo en el aire impactando en la espalda de Cristo. Más tarde, según la mayoría de los comentaristas y padres de la Iglesia, vemos los nombres de sus hijos en Hechos y se piensa que su familia se convirtió y que fueron activos en el Nuevo Testamento, en Hechos especialmente. Y tenemos sus nombres allí y la manera en que ellos sirvieron. Y así hay muchos como este Simón de Cirene, pensando que esto era de la Iglesia y esto de Jesús y de todo esto no va con él. Pero tarde o temprano todos los hombres tendrán que confrontar este evangelio, esta muerte y resurrección de Cristo, porque dependiendo de cuál sea nuestro estado, de cuál sea tu estado en esta mañana, si eres de Cristo o no, lo que está en juego es tu eternidad. Dios cuando mueras no mirará en ti si has sido una persona buena, si has amado a los tuyos, si ibas a la iglesia todos los días o si querías a tu familia. Lo que Él va a mirar en ti es si tu nombre está en el libro de la vida. Y por lo tanto, si tus pecados estaban en los hombros de aquel Redentor, o si rechazaste la salvación de Dios. Por eso cuando venimos aquí debemos recordar quién es Dios. Dios es un Dios 3 veces santo y no puede tolerar ni uno solo de los pecados. Todos los pecados hechos en la humanidad, desde que la humanidad ha existido, todos, absolutamente todos, van a ser castigados. Tienes otros detalles y relatos que se nos cuenta en el texto, pero el más significativo es el desgarro del templo. Fijaos la manera en la que se rompe el templo. El templo se rompe de arriba abajo. Tanto Mateo como Marcos lo dejan claro. Prácticamente es exacto el versículo.
No fue de abajo arriba, que por el deterioro hubiera sido lo normal, sino que fue de arriba abajo, porque la salvación es de Jehová, dice Salmo 3:8. La salvación viene de Dios a nosotros y no al revés. Por eso todavía tenemos que estar más agradecidos a Dios. Porque no significa que un día nosotros estábamos en nuestros pecados, o tú estabas en tus pecados y tú dijiste, bueno, estoy realmente yendo en contra de Dios, y entonces tú decidiste por ti mismo. No es así. No somos mejores que cualquier persona que camina por la calle hoy en día. No había en nosotros, no hay en nosotros, ni una mota de justicia, nada. Pero Dios, como dice, Él nos amó por pura gracia y por pura misericordia. Es Dios quien nos ha otorgado la salvación, no nosotros que decidimos cogerla. Yo os elegí a vosotros. Dios hizo que la cortina, esta cortina era de 20 metros de altura, que separaba a la gente de la presencia de Dios, se rompiera. Y porque esa cortina se rompió, ahora mismo nosotros estamos aquí y podemos y no tenemos separación de Dios. Durante el tiempo de la vida de Jesús, el Santo Templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía. Este era el lugar donde se hacían los sacrificios de animales y la adoración de acuerdo a la ley de Moisés. Y el velo, como la mayoría de vosotros sabéis, separaba el lugar santísimo del resto del templo donde moraban los hombres. Solo el sumo sacerdote tenía permitido pasar tras el velo al lugar santísimo una vez al año. Éxodo 30:10. Y lo hacía para entrar en la presencia de Dios por todo Israel y hacer expiación por sus pecados. Levítico 16 también lo tenemos. Es curioso lo que Josefo nos dice del velo del templo. Josefo nos dice que el velo del templo tenía 10 centímetros de grosor. Y decía que ni aún 2 caballos atados a cada extremo, a cada uno de sus extremos, les era imposible rasgarlo. El libro de Éxodo nos enseña que este velo fue hecho con un material azul, púrpura y carmesí y un fino lino torcido. Pero cuando leemos velo a veces pensemos que es un velo y que es algo frágil, ¿verdad? Pero según nos dice del material que estaba hecho, fijaos lo fuerte que tenía que ser, que 2 caballos tirando de él, de cada esquina, no podían romper. Y esta es la separación que hay entre nosotros y Dios. Este velo era la separación que hay. No podemos reconciliarnos con Dios, no podemos venir a Dios por el pecado. Así que cuando Cristo muere, este velo duro se rompe y ahora creyente nos da un acceso a Él, el que nunca teníamos. Da a los creyentes un acceso. Hoy tú, incluso habiendo pecado contra Dios, de palabra, de voluntad, de pensamiento, puedes acercarte a la presencia de Dios, porque Cristo mismo rompió esta barrera infranqueable para nuestra relación con Dios. Él apartó todo tu pecado, lo quitó. La segunda parte del Salmo 22 nos habla de dar la gloria a Dios. Así que en su totalidad en el Salmo vemos la profecía completa, tanto el estado de humillación como el estado de exaltación. Versículo 19, Salmo 22, fortaleza mía, no te alejes. Vemos también la simpatía del Padre al escuchar al Hijo en el versículo 24. Los versículos 22 y 23 vemos que cada vez se va alabando con más fuerza hasta llegar al Señor, hasta llegar a todos los términos de la tierra. Y allí en el relato tenemos descritos todos los que se mofaron de Cristo. La crueldad de los romanos, Pilato y Herodes, los fariseos y los escribas. Incluso cuando le dieron a beber, no debemos pensar que esto fue una acción misericordiosa de alguno de ellos, porque no lo fue.
porque la palabra hebreo, Señor, y Elías, en el hebreo, se parecen mucho. Y había un dicho entre ellos en el que pensaban que Elías vendría que Elías ayudaría a aquellos que estaban en problemas. Había una creencia. Pero realmente la palabra Señor y Elías es como si nosotros dijéramos en el español Digo y Diego, ¿no? Y entonces hicieron un juego de palabras allí para mofarse de Cristo. Pero ¿cuáles fueron las caras de todos estos que se burlaron y maltrataron a Cristo? La Biblia nos dice que el Padre desgarró el velo, mandó un terremoto y en medio de las tinieblas. Y Lucas 23:48 nos dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en el espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Cuando el mundo ve la muerte de Cristo, no puede encontrar el verdadero significado del Calvario. Cristo murió, pero no lo mataron los romanos, sino que Él dio por sí mismo su vida. Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, dice, entregó el Espíritu, entregó. En el original es traducido como que renunció o como que liberó su espíritu. Incluso en la muerte, Él tenía el control absoluto y decidió morir en ese momento. Fijaos que podía haberlo hecho antes o después, pero decidió morir en ese momento, exactamente las 3 de la tarde. Y era la hora cuando los sacerdotes hacían los sacrificios en el templo. Él es el único sacrificio. Él es nuestro sacrificio. Juan 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, está hablando Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este llamamiento recibí de mi Padre. Así que el conjunto de lo que hemos visto es que Cristo mismo dio su vida voluntariamente, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel, como hemos dicho, quien lo llena todo, se hizo hombre, cumpliendo con perfecta obediencia toda la ley de Dios, y se entregó voluntariamente por tu pecado. Y la razón era porque no había otra manera en la que tú pudieras coger, llegar, alcanzar el cielo. Seguirás viviendo entonces en aquellas cosas en las que Jesús de Nazaret te libró. Y cuando nos miramos a nosotros mismos, tenemos que reconocer que todavía nos queda mucho camino por andar. Seguiremos pensando que el pecado no es importante. La muerte de la muerte, en la muerte de Cristo, fue un libro hecho por John Owen y nos relata las verdades bíblicas de las dimensiones de la muerte expiatoria que Cristo tuvo. Cristo dice que venció la muerte misma, removió su aguijón, así que la muerte por el pecado para los cristianos ya no es más que una transición a una mejor dimensión. La justicia de Dios ya no quiere lancearnos, ya no quiere atravesarnos, aunque realmente eso es lo que mereces, eso es lo que merecemos, que la lanza de la justicia de Dios nos atravesara a nosotros. Pero ya no quiere hacerlo. No quiere hacerlo porque esa justicia de Dios ya atravesó a Cristo en nuestro lugar, en tu lugar. Finalmente hay una cosa más que me gustaría dejar contigo en esta mañana, antes de tomar parte a la Santa Cena. En el Salmo 22, versículos 30 y 31 dice, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia
a pueblo no nacido aún, anunciaron que Él hizo esto. Fíjate que no solamente en el Salmo 22 vemos la humillación y la exaltación de Cristo, sino que en esta profecía está hablando de nosotros, su pueblo. Nosotros somos este pueblo no nacido aún, que 2000 años después de que pasó esto, estamos anunciando que Cristo vino, se hizo hombre y vivió y murió por nuestro pecado y nos dio vida cuando estábamos muertos. Nosotros somos ese pueblo no nacido aún. Ahora en unos momentos vamos a tener la Santa Cena, que representa un memorial de todo lo que hemos meditado esta mañana. Y debemos reconocer que ahora nuestras mentes están más preparadas que antes. Y deberíamos prepararnos así cada vez que venimos a la mesa de Dios, del Señor. A esta mesa, fijaos que no están invitados los perfectos y los maravillosos y los que saben mucha teología y los que se creen que son mejor que otros, sino aquellos que tienen una necesidad absoluta de ser socorridos y fortalecidos por Cristo. Aquellos que reconocen su pecado, aquellos que reconocen que lo justo sería que ellos fueran echados en la condenación eterna y que solamente por la gracia y la misericordia de Dios son llamados hijos de Dios. Puedes verte tú reflejado aquí. Cada vez que venimos a la Santa Cena, leemos este texto de Primera de Corintios donde dice que cada uno debe examinarse. El Señor quiere que tú recuerdes su muerte de esta manera, profundamente en tu interior, dándote cuenta realmente de lo que este sacrificio ha tenido que ver en tu vida. Porque este sacrificio que Cristo hizo es el motor de nuestra vida. Octavio Augusto lo dijo: ¿quién mató a Cristo? Pregunta. Dice: no fueron los romanos por temor, ni Judas por ambición, ni los fariseos por satisfacción, sino que fue Dios por amor. Dios abandonó a Dios. Acerquémonos en esta mañana al Cristo de la Escritura, a Cristo que murió en la cruz del Calvario, no por sus principios morales y sociales como están enseñando en muchos sitios, sino al Cristo que fue entregado por tus transgresiones. A este Cristo que puso ante Dios el perfecto sacrificio por el pecado en nuestro lugar y dio plena satisfacción a la justicia divina de todos tus pecados. Todos los que nos acercamos al Cristo vivo de las Escrituras, a nuestro Redentor, nos acercamos primeramente con una derrota. ¿Y cuál es esa derrota? Es la derrota de nosotros mismos. Y cuando entonces nos damos cuenta de nuestra miseria y de nuestra derrota delante de los ojos de Dios, entonces podemos acariciar la victoria que tenemos solamente en Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das, este día en el que podemos venir nuevamente ante ti. Y Señor, queremos que tú nos ayudes a poder entender y a poder meditar en lo que fue este sacrificio que tú hiciste por pura gracia y por pura misericordia por nosotros. Señor, no hay ni una gota, ni una mota de justicia en nosotros. Incluso reconocemos, Señor, que muchas veces no deberíamos andar, incluso siendo creyentes, incluso conociendo el Evangelio de muchos años, muchas veces no andamos como deberíamos andar. Por eso venimos ante ti, Señor, y lo reconocemos.
y reconocemos nuestro pecado. Reconocemos que lo justo sería que pagáramos con la condenación eterna en el infierno. Señor, pero nuestra esperanza y nuestra certeza está en Cristo Jesús, en aquel que fue crucificado y sobre sus hombros, Señor, nosotros ponemos nuestros pecados, de tal manera que ahora también podemos ser exaltados con Él. Señor, ayúdanos ahora a recordar, a examinarnos, a acercarnos a tu mesa. Te damos las gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Límpianos, ayúdanos a ser testigos tuyos allí donde tú nos has puesto. Lo pedimos todo.